So tonight I'm going to give you three very simple thoughts on what do wise decisions look like. Y esta noche quisiera predicar un mensaje muy simple y quiero hablar acerca de las decisiones sabias o prudentes, cómo deben ser. And the first one that I want to look at is found in verse number 3. We'll read it, we'll say a few things, and then we'll ask the Lord's help. Así que lo primero lo encontramos ahí en el capítulo 16, en el verso 3. Vamos a leer este verso y luego vamos a orar. Y dice la palabra del Señor en esta noche, en esta porción: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. The first thought I want to give you tonight is that we all need God's wisdom to help us commit. El primer pensamiento es que todos nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, dice, para ayudarnos a encomendar. Well, let's ask the Lord's help. Así que por favor incline su rostro y ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias por la bendición, el privilegio, Padre, de poder escuchar una predicación más, un servicio más del libro de Proverbios. Padre, pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nos hagas ver, Señor, los consejos, Señor, prácticos para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, no solo a escuchar, sino a aplicar también. Padre, por todo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Well, every life at some point has trouble, anxieties, fears. Ya nosotros sabemos que dice todas las vidas en algún momento van a haber problemas, van a haber dificultades, dice va a haber momentos de ansiedad, de tensión. Every person has that, but here's where people make the mistake. Y aunque todo dice en su momento, vamos a enfrentar momentos así, le voy a decir dónde está la diferencia en algunos casos. It's what you do with those troubles. It's what you do with those anxieties. It's what you do with those fears. La diferencia, dice, es lo que usted hace en esos momentos, en esa situación, con esos problemas, con ese temor, con ese estrés. It seems like yesterday that my children were 3, 4 years old, and it shocks me that we're actually getting letters from colleges now. Dice que a él le sorprende, dice, pareciera como si ayer, dice, sus niños estaban de 3 y 4 años y le sorprende, dice, cómo pasa el tiempo de rápido, que ahora, dice, están recibiendo cartas de las diferentes universidades, dice, ya hablando acerca de la aceptación de sus hijos allá. I've got my daughters, they actually want to learn to drive a car. Imagínense que ya ahora, dice, las pláticas son de que, ¿cuándo me va a enseñar a conducir? ¿Cuándo, dice, me da las llaves del auto? And I can tell you that 10, 12, 13 years ago, I in my mind, I was just going to drive them around forever and ever and ever. Dice que si le hubiesen preguntado hace 10, 12 años atrás, dice, le hubiese dicho, no, dice, no los voy a dejar que manejen, yo los voy a llevar a los diferentes puntos. And I know everyone knows this, but I want to remind you that for you, that when your children are young, I mean, you literally blink your eyes and you're going to be getting those letters from colleges, and you're going to be teaching your children to drive one day too. Y sabe, usted sabe cómo es que va la cosa del tiempo. Yo le digo que en un momento los niños están pequeños y usted parparea, dice, por un momento ya los niños están grandes, ya va a estar usted recibiendo cartas de las universidades y sus hijos pidiéndole, papá, quiero manejar. Then you think about life problems like health problems, you think about job problems, you think about financial problems, relationship problems, and there's a lot of anxieties, aren't there? Y luego usted piensa acerca de los diferentes problemas que pueden venir, dice, problemas de la salud, dice, problemas del trabajo, problemas financieros, problemas, dice, en las relaciones, todo tipo de problemas que acarrea, dice, algún nivel de estrés en la vida. And if the Christian is not careful, there can be lots of chaos in the mind and the heart. Y si el cristiano, dice, no tiene cuidado, puede haber, dice, que haya mucho caos, dice, en la mente, dice, en el corazón del cristiano. I want you to notice what the scripture says. The scripture says, commit thy works unto the Lord, and then your thoughts will be fixed, they'll be established. Le voy a leer nuevamente el verso que acabamos de leer. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. I'll never forget this. Several years ago, I looked up the word commit
It's a very important word for you to understand. Dice que hace un tiempo atrás, dice que él hizo una búsqueda de lo que la palabra encomendar significa, dice, y hasta el día de hoy él no lo ha olvidado y quiere que usted lo aprenda y tampoco lo olvide. Mire bien. The word commit, it literally means to roll to God. La palabra encomendar significa, dice, hacer algo rodar, como quien coge una rueda y la hace rodar, rodar algo hacia Dios. And the idea that I think is being communicated is that you have that big anxiety, you've got that big fear in front of you. What are you to do? You are to roll that fear, that anxiety to God. Y de la forma como esto funciona o lo puede aplicar a su vida, dice, aquí tiene usted ese enorme problema en forma de una enorme roca, dice, ese problema, ese temor, esa ansiedad, y usted lo que hace es que toma esa enorme roca y usted la hace rodar hacia la dirección de Dios. And what the devil wants us to do, he wants that problem, that fear, that anxiety to be so big in our path that we literally stop living for the Lord. El diablo quiere que nosotros veamos el problema, dice, a esa enorme roca, ansiedad, temor, problema frente a nuestras vidas, dice, y tengamos tanto miedo que dejemos de vivir nuestras vidas para el Señor. All right, so question. Así que una pregunta. How are you and I going to have our thoughts established and strong? Así como nosotros podemos, dice, tener nuestros pensamientos en orden, fuertes y establecidos. ¿Cómo? We are to commit our works. We are to roll our works, commit those works unto the Lord. Debemos encomendar, dice, nuestras obras, a hacer rodar nuestras obras al Señor. All right, practically, this is what you need to do. De una forma práctica es así como funciona, como lo debe hacer. Stay in the Word. Primeramente dice, permanezca, manténgase en la palabra. Stay in prayer. Manténgase, permanezca en la oración. Stay in church. Permanezca en la iglesia. You will make the worst decision of your life if you let that anxiety, if you let that fear pull you out of the Word and pull you out of being faithful to church. Yo le voy a decir que usted va a empeorar la situación si usted permite que la situación, que el problema, que la ansiedad, dice, lo arranque, lo aleje de la oración, lo aleje de la palabra de Dios, de la iglesia, de su fidelidad a Dios. Whenever someone asks me, Mr. Owen, I just don't feel like my relationship is right with God, these are some of the first questions I ask. Cuando yo hablo con personas y me dicen, ¿sabe que yo no siento que mi relación con el Señor está donde debería estar? La primera pregunta que yo le hago es esta, mire. Are you being faithful in your Bible reading? Y yo le pregunto, ¿está usted siendo fiel en su lectura bíblica? Hey, Mr. Owen, is it that important that you read your Bible? Guys, yes, that is what God's way of communicating to us is through the written Word. Y alguien puede decir, Señor Hilton, ¿es tan importante la lectura de la palabra de Dios? Y mi respuesta es sí, es esencial, es importante, es como Dios se comunica con nosotros, es la palabra de Dios en forma escrita. Are you staying in church? Y le pregunto otra pregunta, ¿estás siendo fiel? ¿Permaneces en la iglesia? Well, Mr. Owen, yeah, okay, you're right. I've not been faithful to church. Well, that's a problem. You're to stay in church. Y alguien dice, sí, ¿sabe qué? Quizás no he estado siendo fiel. Ahí está el problema. Debes permanecer fiel a la iglesia. We are to stay in fellowship with the other believers. Debemos también permanecer, dice, en compañerismo con otros creyentes. When I come to church, I am encouraged by other believers who are seeing some and experiencing some of the fears and the anxieties that I experience. ¿Sabe? Cuando yo vengo a la iglesia, dice, yo recibo ánimo, yo recibo aliento. Dice, cuando yo veo otros cristianos que han experimentado los mismos temores, los mismos problemas, las mismas ansiedades que yo estoy pasando. And what I do, I see that brother committing that work unto the Lord, and it inspires me to commit my fears and my anxieties unto the Lord. Y cuando yo observo al hermano, dice, encomendar sus obras al Señor, me inspira, me motiva a mí, dice, a tomar mi problema, mi ansiedad, dice, y rodársela
al Señor. But so many Christians, they deal with those things by sitting on the couch watching TV and getting all depressed about their problems. ¿Saben? Yo le voy a decir de la forma como muchos cristianos lidian con la situación. Se quedan en casa, se sientan en el sillón y se ponen a ver televisión, lidiando con sus problemas sentados en el sillón, deprimiéndose. Stay in praise, stay in a spirit of thanksgiving. Manténgase, dice, en adoración, en oración, pero también en un espíritu, dice, de gratitud. All right, well, Mr. Hilton, I'll be honest with you. I've gotten out of those habits. I've not been in the Word, and I've not been praising, and I've not been thanksgiving like I'm supposed to. Y usted dice, Señor Hilton, ¿sabe qué? Me he salido, dice, de mi rutina donde he estado dando gracias a Dios y he sido fiel y he estado, dice, orando. No lo estoy haciendo como lo hacía antes. Well, what do I do? Y usted dice, ¿cómo vuelvo a ese lugar donde estaba antes? ¿Qué hago? Then get back into it. Regresa, simplemente regresa. See, initially, we are to all stay in it. But if you find yourself out of it, the answer is to get back into it. Porque inicialmente todos nos encontramos ahí o nos queremos encontrar ahí, pero si de repente te encuentras que te has salido, te has apartado, la solución es lo más pronto posible volver a donde estabas. I had this thought over the last couple of weeks. I've been thinking about preaching on this thought. I want to give it to you tonight, though. Y se me ocurrió un pensamiento hace algunos días, dice, mientras estaba pensando en este tema, y lo quiero compartir, te lo quiero mostrar. Spiritual growth takes time, doesn't it? El crecimiento, la madurez espiritual, dice que es progresiva, toma tiempo. But change can take place instantly. Pero el cambio dice que es algo que puede ocurrir, dice, más rápido. And if I find myself out of it, I can change instantly and get back into it. Por ejemplo, si yo me encuentro fuera de la comunión con el Señor, de la fidelidad al Señor, yo puedo cambiar instantáneamente mi situación regresando a donde me encontraba antes. And then when I find myself back in it, I can begin to grow over time. Y luego que me encuentre donde debo estar, donde solía estar, dice, yo puedo comenzar a madurar y a crecer progresivamente con el tiempo. I think it's very important what was just said. I hope you got that. Me parece que es importante lo que se acaba de decir, ojalá yo haya entendido. All right, so you want to fix your mind, you want to fix your heart. You got to commit those things unto the Lord. Así que primeramente usted quiere, dice, resolver su mente, su corazón, debe, dice, encomendar esas cosas al Señor. All right, let's go to Proverbs 16 and what we're there. Let's read verse 21. Proverbios 16 en el verso 21, vean, verso 21. Let's read that. Dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. All right, very important thought here. I want you to take lots of good notes here. Es un pensamiento muy importante, me gustaría que tomen muchas notas hoy. All right, we need God's wisdom to correct as well as direct. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, oiga bien, para dos cosas. Primeramente para corregir, dice, pero también para dirigir. All right, the word prudent in verse 21, the word prudent, it means caution. En el verso 21, la palabra prudente quiere decir alguien con precaución, una persona que toma la precaución. And notice what this prudent person is. He's careful, he's cautious with what? The sweetness of his lips. Y darse cuenta que es lo que esta persona, el prudente, dice que él, de qué forma él es precavido, toma precaución, dice con la dulzura de sus labios. So I'm going to talk for the next several minutes to parents as well as children about being cautious or prudent with your lips. Así que en este momento quisiera, dice, dirigirme a los padres, también a los jóvenes, hablando, ampliando más acerca de ser prudente, dice, tener precaución con lo que sale de nuestros labios. All right, oftentimes children make mistakes. De vez en cuando, solamente de vez en cuando, dice que los muchachos, los jóvenes, cometen errores. And a parent just doesn't understand why that child made that really dumb, stupid mistake. Y el padre dice, no entiende, no le cabe en su cabeza cómo este joven, cómo este muchacho pudo haber cometido tal
So a parent who is not being careful or prudent begins to criticize the child. ¿Y qué es lo que pasa con el padre? Dice que no está tomando la precaución y no está siendo prudente de labios. Comienza, dice, a criticar al muchacho. You're dumb. Qué loco sos, qué tonto. You always fail. You always do that wrong. Nunca haces nada bien, todo te sale mal. You will never get it right. Nunca vas a aprender. You always make mistakes. Todo el tiempo te la pasas cometiendo errores. And notice what God is saying. He's saying that the person, the parent who is not prudent, will not increase learning. Y vea lo que dice Dios, que la persona que no es prudente, dice, no aumentará su aprendizaje, su conocimiento. Write this down. Anote esto, hermano. A critical parent El padre que es crítico actually discourages learning from taking place. un padre que es crítico dice, en lugar de promover el aprendizaje, más bien lo obstaculiza, lo detiene. Because a critical spirit, it actually increases discouragement and rebellion. Porque dice que un espíritu crítico dice, aumenta el desánimo, pero también la rebeldía. A critical spirit never inspires someone to do a better job. Un espíritu crítico dice que nunca promueve o anima o incita a alguien, dice, a hacer mejor o a mejorar o a tomar mejores decisiones. All right, parents, we should not criticize Así que, padre, le dije, no debemos criticar because it doesn't increase learning. porque no promueve el aprendizaje. All right, Mr. Helton, well, what does increase learning? Y usted dice, señor Hilton, bueno, si eso no ayuda a promover el aprendizaje, dígame cómo entonces le enseño al muchacho. The answer is correction. La respuesta es a través de la corrección. There is tremendous, parents, there is tremendous difference between criticizing and correcting. Hay una gran diferencia, dice, entre criticar y corregir. And the Bible makes it clear that correction actually encourages a child to learn from his error. Y la palabra nos enseña a nosotros, dice que la corrección ayuda al muchacho, dice, a aprender, a tomar nota de sus errores. Go back to Proverbs chapter 1 and read verse number 5. The very beginning of the book of Proverbs tells us this. Vaya conmigo a Proverbios 1 en el verso 5. Imagínese usted que al comienzo del libro de Proverbios ya nosotros estamos recibiendo esta lección. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Okay, the counsel that God is telling us is a counsel that corrects. El consejo que Dios nos está dando, dice, es el consejo que corrige. All right, think about a critical spirit. What does the child think at that point? Piense acerca de un espíritu crítico. Dice, en el momento de la crítica, ¿qué le cruza por la mente al muchacho? All right, the child, he's thinking, well, my dad thinks I'm dumb, so I guess I'm dumb. Y el muchacho comienza a decir, bueno, si mi papá piensa que soy tonto, a lo mejor y quizás soy tonto. My mom says I'm never going to get it right, so I guess I'm never going to get it right. Mi mamá dice que nunca voy a aprender, nunca voy a mejorar, a lo mejor y tenga razón. Now, let me tell you something, young people. You need to listen to this. Ahora yo le voy a hablar a los jóvenes. Jóvenes, usted necesita escuchar esto. It is a sin. It is a sin to have self-pity. Es un pecado, dice, sentirse lástima por uno mismo. Es ponerse más abajo uno de donde debería estar. It is a sin to walk away and start feeling sorry for yourself. God doesn't want you to do that. Es un pecado, dice, andar por ahí, alejarse por ahí, dice, sentirse lástima por uno mismo. Dios no quiere que esa sea nuestra actitud. Because God says that young people have the responsibility to receive the correction of their parents. Porque Dios dice que los muchachos, los jóvenes, tienen la responsabilidad, dice, de recibir la corrección, la instrucción de sus padres. Don't miss this. Por favor, oiga bien. Oftentimes, because of pride in the child's heart, Dice que suele pasar, dice, por cuestión de orgullo en el corazón del muchacho. he will hear his parents
correct him, Él puede escuchar, dice, a sus padres corregirle, but he receives it as criticism. y aunque él escuche la corrección, dice, pueda que él la perciba o la reciba como si fuese una crítica. Did you understand that? ¿Le entendió lo que me dije? A lot of times a young person, because of pride, their parents, they are correcting them, but they go, oh, my dad just doesn't like me. Y a veces dice que por cuestión de orgullo, quizás el padre está corrigiendo al muchacho, pero cuestión de orgullo, él lo toma de que mi papá o mi mamá me está criticando. Teenagers, you have the responsibility that when your parents are correcting you to receive that. Yo le voy a decir a los jóvenes que ustedes tienen la responsabilidad de cuando sus padres le estén corrigiendo, usted debe recibirlo. And you need to reject the self-righteous attitude that feels sorry for yourself and then begins to blame your parents. Y debe rechazar, dice, la actitud, dice, de la justicia propia, donde usted rechaza la corrección, se siente lástima por sí mismo y culpa a los demás por sus propias faltas. So young people, do you understand that? When your parents are correcting you, hear correction and refuse to hear criticism. Así que le dije, joven, escuchó lo que le dije, cuando su padre le esté corrigiendo, escucha la corrección y rechaza escuchar la crítica. All right, now parents, let's go back to you. Think about this. Ahora yo voy a hablar con los padres, me regreso a los padres, piensa en esto. Okay, when you give correction, it is essential that you also give direction. Padre, cuando tú des la corrección, es importante que con la corrección también tú proveas dirección. A correcting parent says, this is what you did wrong, but this is what you need to do to make it right. Un padre que corrige, dice, cuando va a afrontar al joven, le dice, esto es lo que tú hiciste mal, y esta es la forma como tú lo corriges. Now let me ask you this. You don't raise your hand, but just be honest. Ahora le voy a hacer una pregunta y por favor nadie me vaya a levantar la mano. Ahí usted sabe cómo anda, sea honesto. Parents, what are we typically best at? Si ahora padres, nosotros los padres, ¿a qué es que somos buenos? ¿Qué es lo que nos sale bien a nosotros? I'll be honest with you. I'm really good at, oh, that was wrong. That was a bad decision. Dice que él en lo personal es bueno para decir, eso estuvo malo, esa fue una muy mala decisión. But what I need help on is the correcting part, but I really need God's help in the directing part, how to make it right. Pero la parte donde yo necesito ayuda, donde a mí me cuesta, no es en la parte de la corrección, sino en la parte de la dirección, porque ya sé lo que salió mal, pero ahora yo tengo que decirle cómo mejorarlo, cómo hacerlo correctamente. And by the way, if I'm ever going to give the directing how to do it right part, I better be doing it right in my life. Oye, a propósito, si yo voy a empezar a mostrar cómo dar dirección, más me vale que yo también esté tomando lección de andar en dirección. All right, so a preacher, he can get up here and he can go, bless God, every one of you, you guys are sinners. Imagínense que un predicador se suba aquí y diga, bendito sea el Señor, porque todos y cada uno de ustedes son pecadores. Is that true? Yeah, that's true. Es cierto, todo es bíblico, es cierto. But the question then becomes, okay, I am a sinner. What do I do about that? How do I make it right? Y eso es muy correcto, todos somos pecadores, pero la pregunta es cómo yo lidio con eso, cómo yo mejoro la situación. And what I'm trying to get you to see is that God's wisdom is perfect. God's wisdom is complete. Y lo que le quiero decir con eso es que la sabiduría de Dios dice no solo que es perfecta, sino que también es completa. And God's wisdom does both. God's wisdom corrects, but God's wisdom also directs. La sabiduría de Dios dice no solamente nos corrige, sino que también nos dirige. All right, let's go to James chapter 4, please. Santiago capítulo 4, libro de Santiago, en el capítulo 4. James chapter 4, and we're going to read the first 6 verses, and I want you to see all of the correcting. Y estamos ahí en Santiago capítulo 4, verso del 1 al 6, y cuando lea quiero que ponga atención a la parte de la corrección. Dice,
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. All right, did you notice all the correcting taking place there? ¿Se dio cuenta toda la corrección tomando lugar? All right, notice verse 1, the word fighting. ¿Se dio cuenta en el verso 1 de dónde vienen, dice, los pleitos? The word lust in verse 2, fighting and wars in verse number 2, arguments, disagreements. Codicias, pleitos, guerras en el versículo número 2, discusiones tomando lugar. You see the word, again, lust in verse 3. Bueno, la palabra donde dice los deseos, en el deleites, perdón, en el verso número 3. You see in verse number 4, you see that friendship of the world. I mean, that needs to be, God says that needs to be corrected. You're not to be have friendship with the world's En el ways. verso número 4, usted ve la amistad con el mundo. Eso debe ser corregido porque nosotros no estamos ordenados a tener amistad con el mundo. Okay, verse 5, you see jealousy, you see envy there. That needs to be corrected. En el verso número 5, usted ve los celos, ve la envidia. Eso debe ser también corregido. So, all right, well, where's the directing part? Si usted dice, bueno, ya vi la corrección, ahora ¿dónde está lo de la dirección? And if you're not being careful, then you say, well, the directing part, hey, just humble yourself, it'll all work out. Y usted dice, bueno, ya sé cómo es la parte de la dirección, simplemente humíllese y todo va a salir bien. I mean, is that what you tell your kids? You say, well, just humble yourself, it'll all work out. Es así como usted le dice a los niños, cuando hagas algo malo, simplemente humíllate y todo va a salir bien. All right, the actual directing takes place in verses 7 through 12. Notice how God corrects in verses 1 through 6 and directs in verses 7 through 12. Ahora vamos a ver verso del 7 al 12 y ahí vamos a ver la parte de la dirección. Dios nos corrige del verso 1 al 6 y nos dirige del verso 7 al 12. Mire, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? All right, God gives us, I believe in these verses, 8 ways that we can be directed in our lives. En estos versos Dios nos da por lo menos 8 formas de cómo nosotros podemos, dice, tomar dirección o ser dirigidos en nuestra vida. All right, we're going to go through this very quickly, I promise. Vamos a ir por aquí un poco rápido. Okay, notice the direction. Number 1, God says to submit. Vea la dirección. Primeramente Dios dice, someteos, hay que someterse. The word submit simply means to be spirit-controlled and not fleshly controlled. La palabra someter simplemente quiere decir estar bajo el dominio, bajo el control del Espíritu Santo y no bajo el control de la carne. Notice number 2, we are to resist the temptations of the devil. Número 2, nosotros debemos resistir las tentaciones del diablo. That resisting is something that we need to be doing on a daily basis, resisting the temptations
of the world and the devil. Eso de resistir es algo que debe tomar lugar, dice, de una forma diaria en nuestra vida. Resistir las tentaciones del diablo, resistir las tentaciones del mundo. Okay, notice verse number 8. The third thing, we are to draw close to God. Ahora vean la otra parte en el verso número 8. Tercera cosa, debemos, dice, acercarnos a Dios. This is an important thought. Este pensamiento es importante, me detengo. Okay, you are as close to God as you want to be. Ya le he dicho antes que usted está tan cerca de Dios como usted lo quiera estar. If there is any distance between you and God, it's not God's problem, it's ours. Si hay algún espacio, dice, alguna división, alguna barrera entre usted y Dios, no lo ha puesto Dios, lo ha puesto usted. Remember in the Old Testament, you remember Moses? Moses, he saw the burning bush, and what did God tell Moses? Recuerda en el Viejo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Moisés se encontraba en el desierto y vio, dice, la zarza ardiente. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? He told Moses, first of all, take off your sandals because you're on holy ground. Moses. Primeramente el Señor le dijo, quítate las sandalias, le dice, porque estás en suelo santo, tierra santa. And maybe Moses began to think, well, I'm taking off my sandals, but I'm going to go to this bush. Quizá Moisés debió haber dicho, bueno, me voy a quitar los zapatos y voy a ir a ver a esta zarza. And God told Moses, Moses, don't approach the bush. Y Dios le dice, Moisés, ¿sabe qué? Le dice, no te acerques más. Why couldn't Moses approach God? Y te dice, ¿por qué razón Moisés no podía acercarse más, ir más de cerca? There was nothing protecting Moses between God and Moses. What needed to be there? Porque no había nada que lo protegiera, no había nada de división entre Dios y Moisés. ¿Qué hacía falta ahí? All right, in the New Testament, why can we approach God? Pero en el Nuevo Testamento, ¿por qué nosotros podemos acercarnos a Dios lo más cerca que sea posible? ¿Qué tenemos nosotros que no tenía Él? Because the blood of Jesus has been applied, it's covered us. Porque la sangre de Jesucristo, dice, nos ha sido aplicada, que nos cubre como un velo. It is amazing to me when you think about we have direct access to God. We are protected by the blood of Jesus. We can be as close to God as we want to be. Y a mí me sorprende a mí nosotros cómo nosotros tenemos acceso directo delante del Señor. Tenemos la sangre de Jesucristo que ha sido puesta sobre nosotros, derramada sobre nosotros, que nos protege. Podemos estar tan cerca de Dios tanto como nosotros lo queramos. Okay, notice number 4, we're told to cleanse our hands. That simply means to confess your sins. En el verso número 8 vemos la cuarta cosa, que es limpiar las manos. Simplemente quiere decir confesar vuestros pecados. When you confess your sins, be specific. Cuando se confiesan los pecados, dice, hay que ser específico. My pride says, God, forgive me of my bad attitude. En mi orgullo puede ser que yo diga, Señor, perdóname por mi mala actitud. Because I don't want to confess about my bad attitude towards my spouse or my bad attitude towards my boss. Porque soy muy, dice, orgulloso para reconocer que mi mala actitud a veces es hacia mi esposa o quizás hacia mi jefe. Or my critical spirit towards my children. So it hurts a little bit more when you say, forgive me of my critical spirit towards my spouse or my child. O puede ser que sea un espíritu crítico hacia mis hijos, dice, y por cuestión de orgullo duele un poco más cuando uno es específico y dice, Señor, perdona por mi espíritu crítico hacia mis hijos. I mean, if you're not willing to be completely honest with God, why would God just forgive that? Ahora yo le pregunto, si nosotros no estamos dispuestos a ser honestos delante de Dios, ¿qué razón tiene Dios para simplemente perdonarnos así como así? Number 5, purify your hearts. Número 5, en el verso número 8 dice, purificad vuestros corazones. When you purify your hearts by doing this, number 1, separating from sinful influences. ¿De qué forma nosotros purificamos nuestros corazones? Primera parte, nosotros nos purificamos, dice, separándonos de las influencias pecaminosas. Very important. Es muy importante, mire aquí. You accept forgiveness. Usted acepta el perdón. You have to trust that God has forgiven you of those sins. Usted tiene que confiar en Dios, que Dios le ha perdonado de esos pecados. The world teaches something very wrong. The world teaches, hey, just forgive yourself. El mundo dice, lo enseña de otra forma. El mundo lo enseña, dice, simplemente dice, perdónate, libérate a ti mismo. I don't have the ability to forgive myself. I do have the ability to accept the forgiveness that God has given me
through the person of Jesus Christ. Yo no tengo ninguna habilidad para perdonarme a mí mismo. Sí tengo la responsabilidad de aceptar el perdón que Dios ya me ha ofrecido a través de la sangre y el sacrificio de Jesucristo. Notice verse number 9, God says, be afflicted and mourn. What does he mean by that? Vea, dice en el verso número 9, dice el Señor, afligíos y lamentar. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Okay, we need to start finding sin to be offensive. Debemos nosotros comenzar, dice, a ver el pecado como algo ofensivo a nosotros. Okay, notice the next part. God tells us in verse 10 to humble ourselves in the sight of God. En el verso número 10 el Señor nos dice a nosotros que debemos humillarnos, dice, delante del Señor. And then notice an interesting one. In verse 11, we're told to stop criticizing, speaking evil of the brothers and sisters. Y luego en el verso número 11 el Señor nos dice que dejemos de murmurar, dice, los unos a los otros, de criticar a los hermanos. So you see clearly from these scriptures that God not only corrects us, but He directs us in the way that we should go. Y claramente en estos versos usted puede darse cuenta que Dios no solamente nos corrige, sino que también nos dirige en el camino que debamos ir. All right, when does learning take place in our lives? Y usted dice, ¿en qué momento es que el aprendizaje coge raíz o toma lugar en nuestra vida? It's when we are corrected and we are directed. We receive those from God. Es en el momento que nosotros hemos sido corregidos, pero también hemos sido dirigidos y ambos vienen de Dios. I do not need God's help to criticize. I'm good at that naturally. ¿Sabe? Yo realmente no necesito de la ayuda de Dios para criticar a nadie. Eso me es natural, me fluye a mí de una forma natural. But I desperately, and you desperately need God's wisdom to correct and direct. Pero nosotros, usted y yo, necesitamos la ayuda de Dios primeramente para corregir, pero también para